Estamos aquí ahora para trabajar la unidad 1 de este curso. Ustedes se van a encontrar con un material de lectura específico que lo hemos producido en estos días, un poco para este curso, y que resulta una compilación de materiales que hemos estado trabajando en la situación de otras emergencias y que se ha ido compilando y hemos terminado en ese producto. Ese texto se llama Prácticamente Igual, abordaje psicosocial en situaciones de desastre, catástrofes e incidentes críticos. Se llama prácticamente igual que el nombre de este curso. En la unidad 1 nosotros vamos a trabajar algunos aspectos generales que les permitan a ustedes diferenciar distintas situaciones en las cuales la palabra emergencia está circulando. Estamos hablando de catástrofes, de desastres naturales, de otros desastres más bien antrópicos, de desastres dentro de los antrópicos, situaciones como esta, vinculadas a pandemias, a situaciones de orden vinculado a vectores biológicos, así como hay otro tipo de incidentes críticos vinculados a la accidentología. Es importante diferenciar algunos aspectos de estos distintos escenarios porque establecen una situación distinta respecto de aquello a lo cual vamos a dedicarnos, a lo que abordamos. Las condiciones contextuales no son las mismas, por ejemplo, en una erupción volcánica en la cual la fuente de riesgo está claramente establecida, cuando la situación es, por ejemplo, un accidente donde los sucesos ya han acaecido, o en una situación como esta, en la cual estamos en una situación de progresividad ascendente del fenómeno. Es decir, donde está ocurriendo, pero lo peor aún no ocurrió. En este sentido, lo que nosotros vamos a diferenciar en primer lugar, y resulta fundamental que ustedes incorporen, es una diferencia, y es la categoría de persona a la cual nos abocamos. Esa categoría de persona a la cual nos abocamos es diferencial respecto de las situaciones en las cuales trabaja normalmente el efector de salud mental, los servicios sanitarios en general. Porque no se trata de un paciente, puesto que la persona no es un padeciente mental dado en un contexto natural, en un contexto coloquial, en un contexto cotidiano. Se trata de personas que han sufrido una situación crítica, probablemente traumática, que ha desorganizado su subjetividad, esté o no en una situación previa de padecimiento psíquico, es decir, sea o no ya antes un paciente. Cuando nosotros solo nos abocamos a los pacientes, estamos trabajando sobre el 5 o el 10% de la población. Y aquí se trata de entender que los damnificados somos todos, que todas las personas están en una situación de ser damnificado o damnificada. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar esto en términos generales y adoptar la idea central de que no se trata aquí de un paciente y que por lo tanto nuestro rol no se trata de psicoterapeuta, en el caso de los psicólogos o psiquiatras, ni se trata de un asistido en el sentido tradicional del viejo trabajo social o del servicio social tal como se entendía a inicio del siglo XX, ni se trata tampoco para los comunicadores sociales de una situación informativa o meramente informativa, y así sucesivamente con todas las profesiones. Se trata aquí de una persona que puede estar con un estrés sobreviniente, producto de la situación, en este caso la pandemia, pero podría ser cualquier otra situación crítica, y que ese estrés sobreviniente tiene que tramitarse. Esa tramitación, que es un término psicoanalítico, el que estoy utilizando, tramitación es en términos de elaboración de la energía psíquica que surge de la fuente de angustia, de la fuente ansiógena que produjo la desorganización de su vida cotidiana. En este sentido, la persona necesita
en su colectivo, en el marco de su contexto en el cual está viviendo, en lo posible, es decir, ambulatoriamente, necesita reorganizar su vida psíquica y su vida de relación. Esa reorganización, por supuesto, que es coyuntural, no tiene por qué ser definitiva, de modo tal que cuando se piensa en la atención de una persona damnificada, no se está pensando en que se restituya el momento anterior al incidente, porque ese momento anterior probablemente ya no se pueda reconstruir. Pero sí se puede pensar en que esta persona se reorganice de tal modo que pueda seguir adelante, que no es lo mismo que lo anterior. Que pueda seguir adelante no quiere decir volver al estado anterior. En ese sentido es que vamos a trabajar entonces el incidente como un disparador que puede o no ser psicopatológico. Ese disparador puede disparar psicopatología o no. ¿De qué depende esto? Depende de las condiciones previas de la persona, cuáles eran sus defensas, cuáles eran sus respaldos, en qué forma pudo atender la carga ansiógena que sufrió producto del incidente, qué espacios de sostén y contención tuvo en su núcleo de vida, sea un núcleo de pares o de crianza, de qué forma pudo organizarse ante la crisis en general. En ese sentido, hay una necesidad de atención primaria para toda la población, recalco este asunto. En segundo lugar, el rol y la función nuestra ahí entonces, en esa emergencia psicosocial, tiene una característica novedosa, y es que tenemos que pensar nuestra intervención primero detectando a aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Vamos a trabajar más adelante en este curso, en las siguientes unidades, cómo afrontar este objetivo, cómo detectar a aquellas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. En segundo lugar, vamos a pensar también esto en términos de la necesidad de integrar una situación nueva para estas personas y para nosotros también en nuestra intervención, y que tiene que ver con que algunas de estas personas se van a encontrar con episodios psíquicos, con malestares o con sintomatología que nunca tuvieron. Es decir, que los va a sorprender a ellos mismos. Reacciones desconocidas y que no habían tenido antes. Pueden ser menores o mayores esas reacciones. Puede ser simplemente un insomnio, puede ser reacciones vinculadas a la alimentación, pueden ser somatizaciones, son muy comunes. Somatizaciones pueden ser dérmicas, es decir, en la piel, caída de cabello, etc. Son todos los síntomas los que estoy relatando y muchos más, solo estoy relatando algunos a modo de ejemplo, que caracterizan la situación de estrés. En segundo lugar, es necesario que esto sea entendido en términos de expresión, es decir, son formas de expresar el padecimiento. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es no culpar a la persona porque siente padecimiento. Lo que vamos a hacer es acompañarla para que aflore otra forma de expresión de ese padecimiento. Que ese padecimiento se exprese por la palabra. En la medida que las personas empiecen a poder expresar por la palabra aquello que las aqueja, estas somatizaciones producto del estrés van a ir decreciendo. Y si no decrecen, entonces tenemos que acrecentar la vincularidad de esa persona y sus formas de expresión. Esa forma de expresión, cuando digo la palabra, quiero que se entienda en un sentido amplio del término. Puede ser expresión plástica, puede ser poesía, por supuesto el diálogo, las distintas formas en que una persona expresa sus ideas, sus pensamientos y sobre todo su campo afectivo, su afectividad. En tercer lugar, quiero plantear la necesidad de pensar y repensar el afrontamiento del padecimiento de los otros y su situación más límite, que es la de la muerte, la del miedo a la muerte y la de la muerte de seres queridos, si esto aconteciera. No necesariamente por la situación crítica, sino concomitante a la situación crítica. Personas que, por otras razones, por las que fuere,
por razones colaterales, no necesariamente específicas, pasan por la instancia de muerte. Es importante que acompañemos del modo que podamos los rituales de despedida de estas personas. Es fundamental acompañar con cuidados críticos y paliativos el escenario del duelo. El duelo por lo perdido, no solamente por la muerte, estoy diciendo, sino por todo lo que perdemos. Por las pérdidas que tienen que ver desde perder la mascota, porque ya no podemos salir a ver dónde está, por perder el trabajo, por perder las relaciones que estábamos teniendo, en fin. Esos duelos tienen que poder ser tramitados y tratados y hablados. Y es nuestra función, en nuestro abordaje, no necesariamente que la persona encare esa vincularidad con nosotros, que la desarrolle y la desenvuelva con nosotros, pero que sí la desenvuelva de algún modo con alguien, y del modo en que esto sea posible, por la modalidad que sea posible. En este sentido, la superación del escenario crítico se vuelve factible en la medida que se multiplica la capacidad expresiva del damnificado o de la damnificada. Y ese es el primer objetivo en el que nos debemos concentrar.